Bueno, dentro de el método simple, también es un método que sirve para resolver problemas de programación lineal. Es decir, está dentro de la técnica de programación lineal para resolver problemas, para maximizar o minimizar. En este caso, como pueden ver, es un problema aplicado a la finanza, un problema financiero. ¿Qué, de, ¿Qué tiene el método simple que no tenga el método gráfico? Que en el método gráfico solamente se manejaban dos variables de decisión. Ya este método puede manejar más de dos variables. Es decir, puede manejar dos, puede manejar tres, puede manejar cuatro, cinco, seis, siete variables de decisión. Puede manejar más de dos variables, que el método gráfico no lo puede hacer. Entonces ahí el método gráfico ese es su alcance, hasta problemas que manejen dos variables de decisión. Mientras que cuando ya tiene más de dos variables de decisión, ya ahí el alcance del método no permite hacer eso. Mientras que acá en el método simple sí se puede hacer. Entonces, vamos a explicar esto mediante un ejemplo, para que sea un poquito más digerible, sea más entendible. Voy a leer el ejemplo. Profe, Sí, señor. Ya les voy a compartir perdón, la pantalla. profe. ¿Cómo? Ok, era para... Perdón. Sí, señor. Ya les voy a compartir la pantalla. Bueno, me confirman por favor si están visualizando mi pantalla. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, les decía que el método simple pues, permite, está dentro de la técnica matemática de programación lineal para resolver problemas de maximizar o minimizar, ¿verdad? Problemas aplicados, en este caso vamos a ver uno aplicado a las finanzas, un problema financiero. El problema dice así con entonado acento. Se trata de planes de inversión, es decir, colocar dinero, ¿cierto? Invertir dinero para obtener una rentabilidad, una utilidad. Un fondo de empleados de una universidad hace préstamos para pregrado, posgrado, vivienda, automóvil. Además invierte en el departamento de publicaciones con el objeto de equilibrar los ingresos. Actualmente el fondo tiene 2 millones de dólares para préstamos e inversión. A continuación mostramos una tabla de tipos de crédito con su correspondiente tasa de rendimiento anual. Es decir, la utilidad que genera, ¿verdad? Ese tipo de inversión o de crédito. Entonces nos dice que los créditos para pregrado generan el 8%. Recuerden que un porcentaje se puede expresar con porcentaje como tal, se puede expresar como fraccionario y se puede expresar como decimal. En este caso lo están expresando como decimal, que es 0.08, pero equivale al 8%. El crédito para posgrado equivale al 10%, el crédito de vivienda al 11%, crédito de automóvil 12% y departamento de publicaciones 9%. Entonces, eso es lo que nos dice el problema. Pero el problema, inmediatamente que tenemos que hacer nosotros, establecer las variables de decisión. Entonces, decimos que X1 van a ser la cantidad de la platica que voy a poner en créditos para pregrado. Vamos a colocarla aquí adelantico que diga pesitos, ¿cierto? Eso. Acá en X2 lo mismo, lo que voy a colocar en posgrado. En X3 lo que voy a colocar en vivienda. En X4 lo que voy a colocar en créditos para automóvil. Y en X5 lo que voy a colocar en el departamento de publicaciones. Listo. Pero como yo sé aquí que hay una disponibilidad, ¿cierto? De 2 millones, entonces ya sé que la sumatoria de todas esas variables me debe dar 2 millones. En cuanto diga que se tenga que colocar toda la platica, vamos a ver qué más nos dice el problema. El problema
continúa y nos dice lo siguiente. Según los estatutos establecidos por los directivos de fondos de empleados, se consideran las siguientes restricciones para efectos de créditos e inversiones. Los créditos de vivienda junto con los créditos de automóvil no pueden exceder el monto de los fondos que se invierten en el departamento de publicaciones. Entonces ya esa es una restricción. Y esa restricción ya yo tengo que convertirla en una inecuación, ¿verdad? Es decir, traducir lo que está en lenguaje natural, convertirlo, llevarlo a un lenguaje algebraico, ¿verdad? Un lenguaje, en este caso sería, pues, llevarlo a inecuaciones. ¿Cómo llevamos eso? Dice, los créditos de vivienda juntos. Entonces aquí hay que hacer un poquito de lectura crítica y saber que esta palabra junto significa dentro de las operaciones matemáticas un más. Junto no puede traducir un menos, ni un por, ni un divide, ¿cierto? Entonces junto es un más. Y enseguida decimos los créditos de vivienda. Vamos a ver cuáles son los créditos de vivienda. Vamos a mirar acá. Vamos a ponerlos aquí al ladito. Vamos a coger esto por acá. O vamos a minimizar un poquito esto. Vamos a cogerlos por acá. Vamos a sacarlo de aquí un poquito. Listo. Entonces dice créditos para vivienda. Entonces créditos para vivienda es la variable X3. Entonces yo enseguida coloco X3 más créditos para automóvil, pero créditos para automóvil es X4, entonces sumo X3 con X4 y dice, no puede exceder, ojo, no puede exceder, entonces ese no puede exceder, tiene que ser menor, ¿cierto? Menor que quién, que lo que se va a invertir en el departamento de publicaciones, entonces será X5, sería nuestra primera restricción. No puede exceder. Entonces, si no puede exceder, le podemos colocar hasta un menor igual, ¿cierto? Listo. X3 más X4 menor o igual que X5. Miren que ya convertí la primera restricción en una inecuación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió eso que acabé de explicar o hay que volverlo a explicar? No escucho respuestas. Se entendió, profe. Bueno, ¿lo entendió usted? Ok, así me gusta que contesten. Es muy importante que uno esté hablando, esté preguntando y le estén contestando. Que no parezca que uno esté hablando aquí solito, ¿verdad? Bueno, entonces, porque al menos eso es lo que uno espera, ¿no? Cuando uno habla, pregunta algo, pues que le contesten, pues así sea de mala gana, pero que le contesten. Que no es el caso de ustedes. Pero eso dicen los abuelos. Contéstame si sea de mala gana, dicen a uno. Bueno, pero no es el caso de ustedes no tienen nunca, ustedes si se conectan es porque tienen la disposición y las ganas de asistir y tienen ganas de superación. Bueno, entonces, X3 más X4 menor o igual que X5. Sigamos leyendo. Los créditos para posgrado. Entonces, vamos a los créditos para posgrado. Entonces, colocamos X2, ¿cierto? Colocamos X2 junto. Entonces, colocamos un signo más. Los créditos para vivienda, X3, dice, no pueden exceder menor o igual. ¿A quién? A los créditos de pregrado, pero pregrado es X1. Muy bien. Seguimos con la otra restricción. Los créditos de automóvil, los créditos de automóvil son X4. Dice, no pueden exceder, entonces menor o igual al 10%. Entonces, si es 10%, entonces coloco 0.1, ¿verdad? Porque el 10% es 0.1. De los fondos que se invierten en los créditos, entonces coloco paréntesis, paréntesis. Y aquí entonces dentro del paréntesis voy a colocar aquí de lo que se invierte en pregrado, pero pregrado es X1, ¿verdad? Más posgrado, pero posgrado es X2. X2 más, dice, vivienda, pero vivienda es X3. Y después dice automóvil, que automóvil es X4.
Sería X4. ¿Listo? Y ahí tengo la tercera restricción, que X4, que son los créditos para automóvil, no pueden exceder el 10% de los otros créditos que están ahí, ¿verdad? Entonces, por eso multipliqué por 0.1. Las inversiones en el departamento de publicación, entonces vamos con X5. X5. No pueden exceder, entonces menor o igual al 30% de los fondos disponibles. Entonces 0.3 de los fondos disponibles. Pero yo sé que los fondos disponibles son 2 millones, ¿verdad? De dólares. Porque así me lo dijo el enunciado. 1, 2 y 3. Listo. Ok, esa es otra restricción. ¿Qué más sigue? Las inversiones en el departamento de publicaciones no pueden exceder el 30% de los fondos disponibles. Ahí está. Modelar el problema de programación lineal de inversión para maximizar el rendimiento anual. Bueno, ya entonces tenemos una restricción, 2 restricciones, 3 restricciones, 4 restricciones. Y tenemos 5 variables de decisión. Entonces, estas restricciones, nosotros tenemos que convertir esto y llevarlos a una matriz. Entonces, para poder nosotros, primero aquí en esta restricción, lo que tenemos que decir es que X3 más X4, paso el X5 para el lado izquierdo, me queda con signo negativo. Y ya tengo que eso es menor o igual a 0. Lo mismo voy a hacer acá en este caso. Sería X2, ¿verdad? Más X3 será menor o igual, menos X1 será menor o igual que 0. Profe, ¿para qué está haciendo eso? Ahora les voy a explicar para qué lo estoy haciendo. Aquí en este caso, miren lo que sucede. Aquí hay algo muy particular. Tengo un X4 y lo tengo como menor o igual. Entonces aquí me da un 0.1 de X1, ¿vale? Más un 0.1 de X2, más un 0.1 de X3, más un 0.1 de X4, porque he aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Profe, y eso tenemos que saberlo nosotros, acordarlo. Bueno, eso no tiene usted que explicar los ejercicios, pero usted debe saberlo. Porque ya usted en este nivel debe saber que el punto 1 no afecta solamente al X1, sino a todos los elementos que están internos. ¿Por qué le hago la aclaración? Porque hay estudiantes que cometen ese error. A este nivel lo cometen. Solamente multiplican el 0.1 por X1 y los demás los dejan en el aire. No, señor. Por eso está el paréntesis. Porque el punto 1 multiplica a todo. Continuemos con esta expresión que es muy elegante. Entonces tenemos acá X4 y vamos a pasar a restar a todos de acá. Punto 1, X1. Menos punto 1, X2. Menos punto 1, X3. Menos punto 1, X4. Y todo eso va a ser menor o igual que 0. Pero miren esto que tengo acá, ¿verdad? Este que tengo aquí, X4, con este X4 son términos semejantes. Entonces, ¿yo qué podría decir? Yo podría decir entonces, vamos a copiarlo acá abajito, que en vez de este X4, ya no voy a tener X4, sino que voy a tener es punto 9, ¿verdad? Punto 9, pero ya este de acá, entonces, ya tengo que eliminarlo, porque ya hice su operación respectiva. Y todo eso va a ser menor o igual que 0. ¿Ok? Lo que hice fue un X4 con menos 0 punto en X4. Como son términos semejantes, en este caso los resté y me dio punto 9. Y aquí tengo otra restricción. Y la de este señor es muy sencilla, ¿no? X5 menor o igual que el 3% de 2 millones casi siempre da, el 30% casi siempre da 600.000. 1, 2 y 3. Y ese, como es un valor constante, lo dejamos del lado derecho de la inecuación o de la desigualdad. ¿Vamos bien hasta ahí?
o alguna pregunta? Bueno, parece que no hay pregunta, entonces continuamos. Entonces, ahora, ¿qué paso sigue? Vamos a establecer nuestra función objetivo. Miren que acá tengo las restricciones. La sumatoria me da 2 millones, ¿verdad? De las variables, porque lo que tengo para invertir son 2 millones. Y acá están las respectivas restricciones que había explicado allá. Allá las detallé mejor. ¿Por qué? Porque tengo que construir la siguiente matriz. Primero, tengo que colocar mi función. Mi función objetivo está determinada por lo siguiente, ¿verdad? Si mi función objetivo es z, una función multivariada, porque va a tener las variables x1, x2, x3, x4 y x5, entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el punto 8 multiplicado por la cantidad de plata que coloque en créditos de pregrado, más el punto 1 multiplicado por la cantidad de créditos que coloque en posgrado, más el punto 11 que equivale al 11% por los créditos de vivienda, más el punto 12 que equivale al 12% de los créditos para automóvil, más el 0.09 que equivale al 9% de lo que se va a invertir en el departamento de publicaciones. Ya esto tengo que escribirlo para que después me dé una guía de cuáles son las operaciones que debo hacer acá en las demás celdas. Entonces debo elaborar la siguiente matriz. Primero coloco las variables. Aquí tengo las variables: créditos de pregrado, créditos de posgrado, vivienda, publicaciones. Aquí voy a colocar unas fórmulas y aquí voy a colocar unos límites. Entonces, paso a seguir. Esto que está aquí es el cálculo que nos hizo el Solver. Vamos a borrarlo. Entonces, colocamos rendimiento anual. Rendimiento anual de la variable x1, 0.08. Rendimiento anual de la variable x2, 0.01. Eso lo digito manualmente. El de la de vivienda, 0.11. El de automóvil, 0.12. Y el de publicaciones me da 0.09. Vamos a borrar todo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, como son 5 variables que tengo acá, esta matriz se debe completar con los coeficientes de las respectivas restricciones. Entonces, en esta restricción que estoy mostrando acá, vamos a llevarla acá, control C, vamos a ponerla aquí arriba para que, o aquí abajito para que sea mejor. Vamos a colocarla acá, aquí. Creo que lo observa mejor. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Eso. Alguien que me diga de esta ecuación que está aquí, ¿cuál es el coeficiente de la variable x1? Alguien que me diga, un voluntario, uno solo, no todos a la vez, por favor. 1, profe. 1, correcto, aquí está. Entonces lo coloco aquí, ¿cierto? El coeficiente de x2 es 1, lo coloco aquí. El coeficiente de x3 es 1, lo coloco acá. El de x4 es 1 y el de x5 es 1. Y lo que está del lado derecho, o sea, después del igual en este caso, son 2 millones. Por eso lo coloqué acá en límite, 2 millones. Lo ingreso de manera manual, así, 2 millones lo escribo. Ok. Pero aquí entró la fórmula. Yo tengo que coger aquí, bueno, perdón. Aquí donde dice fórmula, donde está el rendimiento anual, yo voy a coger y voy a colocar una fórmula. Pero vamos a hacer más ordenado y vamos a seguir con los coeficientes. Vamos entonces de la restricción 2, que es esta que tengo aquí. Ah, pero ya la habíamos buscado acá, ¿cierto? Ya la habíamos organizado por acá. Vamos a traerla de por acá. Vamos a tener estos que tengo aquí. Voy a colocarlos acá. Sí, vamos a hacer un poquito más ordenado. Después hablamos de la fórmula. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a buscar la otra restricción. Para que todo quede, pues que aspiro a que todo quede bien explicadito. Vamos a colocarla acá.
C, nos pasamos para acá. Lo colocamos aquí y vamos a buscar la otra restricción, que sería esta de aquí, y la llevamos acá. Listo. La colocamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a seguir llenando esta matriz. De la segunda restricción, como X1 no aparece en la inecuación, entonces su coeficiente será 0. Como X2 no aparece, entonces es 0. X3 aparece, sí señor, coeficiente 1. X4 aparece, sí señor, coeficiente 1. X5 aparece, sí aparece, pero con coeficiente negativo, menos 1. Por eso colocamos aquí menos 1. Menor o igual que ¿quién? Que 0. Entonces el límite es 0. Bueno, seguimos con la restricción 3. X1 aparece, sí, aparece con un menos 1. X2 aparece con un 1. X3 aparece, sí. X4 ni X5 aparece, por eso tiene coeficiente 0. Y el límite, por lo tanto, será 0. Restricción 4. X1 aparece, sí, aparece con menos 0.1. X2 aparece con menos 0.1. X3 con menos 0.1. Y X4 aparece con 0.9. Y X5 aparece con 0. Y del lado derecho de la desigualdad está el 0. Entonces acá en límite llevamos 0. Y por última restricción, X5 es menor o igual que 600.000. Entonces X1, X2, X3 y X4, como no aparecen en la desigualdad, su coeficiente será 0. Y el único que aparece es X5 y su coeficiente será 1. Y del lado derecho aparece una constante de 600.000, por eso colocamos aquí 600.000. En ese orden de idea ya hemos llenado nuestra matriz. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Queremos encontrar estos valores finales de aquí, de plática de pregrado, plática de posgrado, de vivienda, de automóvil, y lo que se tiene que invertir en el departamento de publicaciones para obtener la máxima rentabilidad, la máxima utilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar unas fórmulas. En esta casilla que está aquí, vamos a ingresar, voy a borrarla, vamos a ingresar la siguiente fórmula. Entonces, si yo quiero saber la utilidad que obtengo de colocar la plática en las diferentes modalidades de crédito, alguien que me diga qué debo hacer matemáticamente con estos valores que tengo aquí. ¿Qué debo hacer? Alguien que me diga, profe, hay que multiplicar tanto por tanto, dividirlo, sacar la raíz cuadrada, elevarlo al cubo, después dividirlo otra vez, etcétera, etcétera. Alguien que me diga qué debo hacer yo para obtener la rentabilidad que yo aspiro a tener o la que voy a tener colocando mis créditos y mis inversiones. Un estudiante voluntario que me diga qué debo hacer. Profe, sumar el rendimiento de cada uno de los de pregrado, de vivienda, de cada una de las líneas de crédito. Excelente. Ahora, ¿cómo sabes tú cuál es el rendimiento de pregrado? Dime, ¿qué operación matemática tienes que hacer? Multiplicar el porcentaje, ¿no? No, por ejemplo, ¿cómo sabes tú cuál es el 8% de lo que invertiste en pregrado? ¿Qué operación matemática tienes que hacer? Una multiplicación ¿Multiplicación de qué por qué? del valor de pregrado por el porcentaje. Exacto. Entonces, como ese valor de pregrado no lo conocemos, entonces aquí vamos a colocar una formulita, ¿cierto? Si no igual, pinchamos aquí donde está el porcentaje y lo multiplicamos por la cantidad que vamos a colocar en plática, que no la conocemos. Y le vamos a sumar la rentabilidad, ¿cierto? El porcentaje de posgrado multiplicado por la cantidad de plática de posgrado. Y le vamos a sumar el rendimiento de vivienda por la plática que vamos a colocar en vivienda. Y le sumamos el rendimiento de automóvil por la plática que vamos a colocar en automóvil.
y le sumamos el rendimiento de la inversión en publicaciones por la platica que vamos a colocar en publicaciones. Y terminado eso, le damos Enter. Y ya obtuvimos esa fórmula, ¿verdad? ¿Por qué salió con signo peso? Porque yo la tengo formateada para que salga con signo peso. Bueno, entonces, de esa forma encontramos eso. Pregunto, y entonces, si esa fórmula yo la quiero aplicar aquí, acá, acá, acá y acá, me tocaría volver a hacer el mismo procedimiento. Este señor, ¿verdad? Por este señor, más esto que tengo aquí, que es la rentabilidad de posgrado, por lo que tengo acá, más la rentabilidad de vivienda, por la plática de vivienda, más la cantidad de la rentabilidad de automóvil, por, ¿cierto? Esto que tengo acá, que sería lo de automóvil, más la plática de por su respectivo valor final y le damos Enter. Y así sucesivamente tengo que hacer con cada una de ellas. Profe, pero eso sí es muy aburridor. Eso es muy tedioso, profe. Yo le puedo mostrar a usted que eso es más fácil. Claro que sí es más fácil. Vamos a borrarlo, ¿cierto? Entonces, nos vamos y nos ubicamos en la celda donde colocamos la fórmula inicial. Y si nosotros arrastramos la fórmula, profe, pero ¿por qué no copia la fórmula? Sí, ya la copié. Mire qué pasó, que aquí ya empezó a sacar unos valores que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con la celda con posición relativa. Y cuando usted viene y arrastra la fórmula, lo que hace es que se van desplazando cada uno de los subíndices de las filas y las columnas, ¿verdad? O perdón, de las celdas. Entonces, esa no nos sirve. ¿Qué queremos? Queremos es trabajar con la posición absoluta. ¿De cuáles celdas? De donde están los valores finales. Porque cada fila se tiene que multiplicar por la fila de los valores finales. Cada una de las filas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fijar esas filas. ¿Cómo lo fijamos? Vamos donde introducimos la fórmula. Como mis valores están en la fila 30, todas las celdas que tengan 30 las voy a fijar. ¿Cómo se fija? Nos paramos delante de la celda con el mouse, ¿cierto? Y presionamos F4 y nos sale esos signos pesos que están ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que ya esa celda está fija, no se va a correr. Me paro delante de E30 y le doy F4. De F30 y le doy F4. G30 le doy F4 y H30 y le doy F4 y le doy Enter. Y ahora sí, una vez que están esas celdas fijas, ahora sí hago esto. Y ya, ¿qué hice? Lo que hice fue esto. Miren, tengo dos conjuntos. Aquí hay un elemento A, un elemento B, un elemento C, un elemento D. Y todos estos queremos multiplicarlos por la X, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que hacer, el resultado sería AX, el otro resultado sería BX, el otro resultado sería CX, el otro resultado sería, por último acá, si esto es D, sería DX. Eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Que este elemento multiplique por esto, que este elemento se multiplique por esto, que todos los elementos que están aquí se multipliquen por esto. Es decir, la restricción 1, el rendimiento anual, se va a multiplicar por los elementos que están en esta fila. La restricción 1 se va a multiplicar por los elementos que están en esta fila. La restricción 2 se va a multiplicar por los elementos que están en esta fila. Y así sucesivamente hasta la restricción 5. Por eso hay que sujetarla, hay que fijarla, hay que trabajar con posición absoluta. Porque si no lo hacemos, ¿qué pasa? Se va desplazando. La próxima vez va a coger este valor que está acá, que puede ser X2. Después va a coger este valor. Después me coge este, después me coge este. Entonces ya estaría multiplicando la A por X, me estaría multiplicando el B por X2, me estaría multiplicando C por 34
y me estaría multiplicando la D por 45. Y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que todos los elementos se multipliquen por uno solo. En este caso, el elemento es un registro que tiene ¿cuántos elementos? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y que se van a multiplicar uno a uno respectivamente. Entonces, por eso hay que fijar y trabajar con posición absoluta. Entonces, ya tenemos todo esto. Ahora sí, vamos a llamar a nuestro amigo el solver. Ahora, profe, yo quiero llevar esto a una matriz. Todo esto que tengo acá, llévelo a una matriz. Y empieza a pivotear. Y empieza a aplicar ley de Gauss. Empieza a sacar los ceros de aquí debajo. Multiplicando aquí por menos, esta fila por -1 y la suma acá y aquí obtiene un 0. Pero si aquí multiplicó por -1, aquí también obtiene un 0, obtiene un 0. Pero aquí multiplicó por -1, al sumarlo con menos 0.1, eso le va a dar menos 1.1. Los que vieron álgebra lineal saben que ese es un proceso bastante tedioso y bastante largo. El que lo quiera resolver por ahí, bienvenido sea, yo se lo acepto. ¿Ya? Pero si tenemos una herramienta como Excel que nos hace eso, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que le interesa al ingeniero? Al ingeniero le interesa saber es usted interpretar este problema, sacar las variables de decisión, como la hemos sacado acá, sacar las restricciones que tiene y después convertir esas restricciones y llevarlas acá a Excel, convertirlas en ecuaciones, llevarlas a Excel y después aplicar el solver, que el solver le resuelve el problema. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿O quieren todavía seguir con esa utilización de esas matrices que sería un proceso eterno para resolver un problema de 5 por 5, como en este caso? ¿Qué opinión tienen ustedes, compañeros? Quiero escucharlo. La de Elche, profe. En el cel, profe. Que Muy bien. Entonces ahora yo le voy a es más explicar. cómodo. Así es. Sí, para eso es la tecnología, ¿no? Bueno, Herramientas modernas, profe. claro que sí, caballero. Eso es así. No estamos viviendo ya la era del bejuco, pasó hace rato. Ya. Aunque no sé si todavía algunos para llegar a clase tengan que transportarse en bejuco, porque con este atraso que tenemos aquí, todavía de pronto habrá zonas muy alejadas, porque el tipo tiene que pasar un puentecito ahí haciendo malabares y esas cosas, ¿no? Bueno, después de este paréntesis, parece que ahora sí se llenó la sala, caramba. Buenos días para los otros compañeros que llegaron un poquito tarde. Buenos días, profe, buenos días. Todos los que están a tono, ¿cierto? Todos los que están. Bueno, voy a terminar con el software y vuelvo y repito para los que llegaron tarde. Bueno, continúo. Profe, gracias. Ahora entonces vamos a aplicar el solver. Entonces aquí todas estas herramientas de Office tienen un menú principal. Aquí en esta barra horizontal superior, ¿verdad? Entonces aquí hay una opción que se llama datos. Pinchamos en datos y aquí obtenemos el amigo solver. Aquí está. En estos momentos a ustedes no les va a salir algunos, pues pienso yo, que porque ustedes no lo han agregado. Yo les voy a explicar cómo se agrega. Entonces yo vengo y llamo a mi amigo solver. Hago clic. Solver, venga, solucioneme esta situación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar toda esa carreta que está ahí para que ustedes se den cuenta cómo se hace eso. Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esta restricción. Eliminamos esta restricción. Eliminamos esta otra. Y eliminamos esta otra. Así les sale la pantallita del solver. Entonces, ¿dónde está la función que queremos maximizar? Miren, está en J31. Entonces yo se la señalo. Hago clic. Ahí está, miren, ya apareció J31. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres maximizar o quieres minimizar? Entonces, bueno,
o maximizar. Aquí está. Por defecto sale maximizar. ¿Cuáles son las variables finales que tú quieres obtener? ¿Dónde están esas variables? Mire, aquí están. Entonces yo se las señalo. Me paro aquí y se las señalo acá. Aquí es donde yo quiero que usted me arroje los resultados. Esas son las variables finales, los valores finales que yo quiero obtener. Ahora, ¿sujeto a qué restricciones? Entonces vamos a empezar con las restricciones, ¿verdad? Las restricciones van a ser, entonces le digo agregar, que este señor de aquí, ¿cierto? Debe ser menor o igual que ¿quién? Que 2 millones. Porque la plata que tengo para invertir son 2 millones. Y así lo dice la restricción, ¿verdad? Si fuese que se tuviera que invertir toda la plata, entonces lo obligamos a que sea igual, ¿verdad? Pero el problema no nos dice que se tiene que invertir todo. Hay problemas que dicen, se tiene que invertir todo. Entonces ahí sí lo obligamos a que sea igual. Le decimos agregar y vamos por otra. Señalamos esta que tenemos acá y nos dice que es menor o igual que 0. Entonces este 0, pues lo podemos señalar de aquí, no hay problema. Le decimos agregar, cogemos la otra restricción y que su restricción es que tiene que ser menor o igual que 0. Le decimos agregar, cogemos la otra restricción y que es menor que 0. Y por último agregamos la última restricción y aquí le insertamos este valor y le decimos aceptar. Y ya tengo mis 5 restricciones, las tengo agregadas acá. Coloqué mi función objetivo, el valor, los valores finales donde están y mis 5 restricciones o las que tenga. Por aquí, por esta pestañita, nos salen 3 opciones. Escogemos la opción de simple. Y por aquí hay una opción, este botón de opciones que les permite, sale así, usar escala automática, precisiones de restricciones, dice mostrar resultados de iteraciones, porque como esto es iterativo, porque recuerden que la aplicación de eliminación gaussiana va haciendo repeticiones, ¿verdad? Entonces, en cada repetición se encuentra un valor, pero él tiene que parar en algún momento. Entonces, si usted quiere lo coloca o si no lo deja así. Le dice aceptar y luego le dice resolver. Y aquí les da una pantallita para los informes que usted quiera rendir. De sensibilidad, límite, lo que tiene que responder como tal. Entonces usted lo puede, si usted quiere, lo puede señalar. Lo señala y le dice aceptar. Y ya empezó ese señor a trabajar. Y ya me encontró, mire. Qué tan fácil, mire. Todos estos que están aquí, estos informes, los generó el Excel, mire. Todo esto lo generó el Excel, mire. Toda esta información la genera el Excel. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a hacer nosotros operaciones con matrices si el Excel nos genera todo esto? Ahora, ¿cuál fue la solución? La solución fue la siguiente. Aquí está. Ya sé si tiene que interpretarla usted. Aquí están los valores. Dice que hay que colocar 630,000 en pregrado, 170,000 en créditos de posgrado, 460,000 en créditos de vivienda, 140,000 en automóviles y 600,000 en inversiones de aplicaciones para obtener una rentabilidad o una utilidad de 188,800. Miren que ya el solver resolvió esa situación. ¿Cuánto se demoró? Nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vamos a perder nosotros el tiempo resolviendo eso por matrices? Si hay una herramienta valiosa como Excel que nos lo puede resolver. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tenemos que saber o debemos ser nosotros los ingenieros? Hombre, interpretar el problema, entender el problema, sacar las variables de decisión, sacar las restricciones, luego colocar esto en Excel y después hacer la interpretación que debamos hacer. Y eso es lo que necesitamos. No necesitamos estar perdiendo tiempo en hacer otras operaciones, ¿verdad? Porque realmente para eso es que nos pagan, para que ayudemos o se sugieran, pues, se hagan propuestas para ayudar a la toma de decisiones y mejorar la rentabilidad, pues, en las empresas.
de los procesos y por ende en los beneficia a toda la empresa. Bueno, pregunta, ¿cómo le pareció el ejercicio? Excelente, profesor. Muy bueno, profesor. Bueno, antes de eso, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y quiero que un estudiante que tenga Excel cargado ahora mismo comparta su pantalla para explicarle cómo se agrega el solver al Excel. ¿Alguno? Un voluntario, por favor. Y si quiere lo hace conmigo, profe, ya yo tengo el Excel cargado. Bueno, entonces, que tenga el Excel cargado, por favor, que comparta la pantalla. Un momento. ¿Ya está viendo, profe? Sí, señor. Bueno, entonces, te vas a ir a la opción principal, a la opción del menú principal que se llama Archivo. Pinche en Archivo, haga clic en Archivo. Abajo, a lo último, al final, hay una opción que dice Opciones. Haga clic en Opciones. Ahora debe tener algo que diga Complementos, que es la penúltima. Complementos. Haga clic en Complementos. Y abajito, mire, ahí está la belleza, el último, Solver. Haga clic en él. Y va a pinchar la tecla, el botón que dice ir, con los tres punticos suspensivos, ir. Abajito, donde dice administrador, ir, dale clic correcto. Entonces ahí, usted me va a poner una palomita, porque antes era un chulo, a la gente no le gusta porque eran goleros. No, ahí no, donde dice Solver, quítele eso. Donde dice Solver, quítele el otro. Ok, y dígale aceptar. Aceptar. Ahí lo está montando. Ahora, por favor, cuando termine, váyase al menú de datos. Ah, mire, ya le salió el Solver ahí instalado. Mire que es very easy, completamente sencillo, muy facilito. ¿Sí o no? ¿Fácil o no? Fácil, profe. Claro, profe. Bueno, ya el señor ya tiene su herramienta. Cada vez que inicie el cel, ya no tiene que volver a hacer ese procedimiento. Ya eso le quedó montado ahí. ¿Ya? Hay algunas versiones de Office que de pronto hay compañeros que tienen computadores, que de pronto tienen un software empresarial. Hay veces que montan un Office que es limitado y no trae esa herramienta. Entonces deben descargarla y adicionarla, ¿verdad? Porque a veces pasa así, que hay versiones de Office que son limitadas y de pronto no traen esa herramienta. Pero normalmente, pues, si ustedes están en la universidad, ustedes saben que ustedes pueden descargar con el correo electrónico que tienen con la cuenta de correo, pueden entrar a Team y desde ahí pueden, desde el correo electrónico pueden descargar la versión de Office 365 sin ningún problema y tienen licencia para hacerlo. ¿Ya? Bueno, entonces, fácil, se explicó y creo que no hay ningún inconveniente sobre eso. Vamos a explicar otro ejercicio, pero antes de eso voy a borrar estas hojas que están acá. Bueno, vamos a mirar qué hay por acá. ¿Qué hay por acá?
Vamos a ver otro ejercicio. Uno que tenga como pimienta. Bueno, vamos a ver este. Voy a explicar este entonces. Vamos a explicar un ejercicio que está aquí. Voy a compartirle mi pantalla. Y a los compañeros que entraron de último, pues, para no repetir el otro, pues tienen opción de mirar este, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿están observando mi pantalla? Sí, profe, yo lo checo. Señor. Ok, Sí, muy profesor. bien. Bueno, entonces, el siguiente ejercicio dice así con entonado acento. Planeación de cartera J&J. Dice J&J, una compañía de inversiones, tiene actualmente 10 millones de euros para invertir. Bueno, dio la casualidad que este es otro problema financiero. Pero hay problemas de, como van a ver en el taller, de diferentes áreas, aplicado a diferentes áreas. ¿Ya? Entonces dice, 10 millones de euros para invertir. La meta consiste en maximizar los créditos que se espera devengar en el próximo año. Las 4 posibilidades de inversión se resumen en la siguiente tabla. Resumen de posibilidades de inversión. Aquí está. Bonos de la tesorería, 8%. Es un ejercicio muy parecido, pues incluso sirve mucho para los estudiantes que llegaron tarde porque es muy parecido a este ejercicio que estoy explicando. Bonos de la tesorería, 8%. En acciones, cuando dice rédito esperado, es la utilidad, ¿no? ¿Verdad? Que queremos que nos genere eso. Acciones, 6%. Mercado de dinero, 12%. Bonos municipales, 9%. Y la inversión máximo permisible en millones es de 5, 7, 2 y 4. Es decir, los bonos de la tesorería, lo máximo que puede invertir son 5 millones, en acciones máximo 7 millones, mercado de dinero 2 millones y bonos municipales serían 4 millones. Entonces miren, y dice, además la compañía ha establecido que por lo menos el 30% de los fondos debería ser colocado en acciones y en bonos de la tesorería, y no más del 40% en el mercado de valores y bonos municipales. Se debe colocar, miren lo que dice aquí, se debe colocar completamente los 10 millones de euros disponibles. Formule un modelo de programación lineal que diga cuánto dinero invertir en cada instancia. Entonces, lo primero que tenemos que sacar nosotros son las variables de decisión. Entonces, vamos a sacar las variables de decisión. Vamos a incluir una fila acá. Insertar. Ahí bajó. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Algún voluntario que me diga, ¿cuántas variables necesitamos? ¿Cuántas variables necesitamos? Serían 4, ¿no, profe? Sí, señor. Entonces sería X1. Vamos a colocar acá X1. Vamos a decir que son los bonos de la tesorería. Ahí eso en mayúscula. La tesorería. Punto y coma, que X2 sean las acciones, que X3 sean los mercados de dinero y X4 que sea bonos municipales. Ya, esas son mis variables de decisión. Ahora, ¿qué es lo que voy a maximizar? Aquí está, muchachos, miren. Mi función Z, 0.08. Profe, ¿dónde salió el 0.08? Porque es 8%. Y 8% en decimal es 0.08, porque así aunque usted pueda trabajar 8% también en Excel, pero lo puede dejar así también, ¿cierto? Es más bonito una función, una ecuación así, con esos decimales, que colocarle esos porcentajes, ¿no? Bueno, entonces sería 0.08 por X1, más 0.06 por X2, más 0.12 por X3, más 0.09 por X4.
Si alguno no sabe de dónde salen estos decimales, usted coge este numerito que está acá y lo divide por 100 y ahí lo convierte en porcentaje. Bueno, profe, no, hasta ya tampoco, pero de pronto alguno no se lo olvidó, ¿cierto? Bueno, ok. Entonces seguimos. Esa es nuestra función a maximizar, ya está identificada. Ahora vamos a mirar las restricciones. De aquí de esta tabla sacamos que X1, que son los bonos de la tesorería, deben ser menor o igual que 5 millones. Aquí está. Que X2 debe ser menor o igual que 7 millones. Ahí está. Que X3 es menor o igual que 2 millones. Que X4 es menor o igual que 4 millones. Y ahora te dice, la compañía ha establecido que por lo menos el 30% de los fondos será colocado en acciones y en bonos de la tesorería. Pero acciones es X2 y tesorería es X1. Quiere decir que los tengo que sumar. X1 más X2 dice por lo menos, ¿verdad? Dice, ese por lo menos se convierte en un mayor igual que el 30% de los fondos, es decir, el 30% de 10 millones, porque los fondos son 10 millones. Y después te dice, y no más del 40% en el mercado de valores y bonos municipales. Mercado de valores es X3 y bonos municipales es X4. La sumatoria de estos dos dice, y no más, o sea, menor o igual. A veces el estudiante aquí es donde peca, porque no sabe interpretar esto. ¿Qué significa por lo menos y qué significa y no más? Hay muchos que patalean con eso, que no saben identificar esa parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí tienen unos vacíos, ¿cierto? Cuando vieron esa parte de inecuaciones o cuando vieron resolución de problemas, ¿verdad? Y de pronto hay un poquito ahí metido de comprensión de lectora o lectura crítica. Entonces ahí el estudiante empieza a patalear un poquito. Espero que no sea el caso de ustedes. Entonces, ya tenemos nuestras restricciones. Y ojo, y dice que se debe colocar completamente los 10 millones. Entonces aquí nos faltaría una última restricción, que sería X1 más X2 más X3 más X4, ya tiene que ser estrictamente igual, ¿verdad? Porque me está diciendo que se tiene que invertir los 10 millones. Vamos a pasarla para acá. Hay un momentico. Aquí. Igual. Pero el igual no me lo deja colocar así. Tengo que colocarlo entre doble comillas. Porque si no, él asume que es una fórmula. Entonces colocamos acá así. Y aquí sí son los 10 millones. Los 10 millones sería acá. Entonces, vamos a colocarle aquí un signito de peso. Listo. Ok, 10 millones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿O qué no se ha entendido? Por mi parte todo claro, pero Profe, Te escucho. profe, yo no entendí muy bien en la parte de las restricciones, donde está 5 millones, 7 millones, 2 millones y 4 millones, en X1, Vale. X2, Vale. X3 y X4. Listo. Ok, bueno. ¿Tú sabes qué es X1? ¿Qué es X1 para ti? Te pregunto. ¿Qué es X1? ¿Qué dijimos que era X1? Respóndame usted. ¿Qué es X1? Bonos de tesorería. Sí, pero que me responda el que me hizo la pregunta. Bonos de... El que me hizo la pregunta, X1, ¿qué es para ti? En este caso, en este ejemplo. El jovencito que me Profe, hizo muéstrame la tablita ahí. No, pero Ahí mira, usted colocó en la... Exacto. aquí la estás viendo, entonces X1 son bonos de tesorería. Bueno, listo. X1, Ok. X1 son bonos de tesorería. Ok. ¿Y este signo que tú ves aquí, cuál es? Este operador es que Ese sí, es que ese menor es que. menor o igual. Ok. Menor o igual que 5 Ahora, millones. listo. ¿Y ahora qué te dice aquí? ¿Qué te dice la tablita? Mira, aquí te estoy mostrando posibilidades de inversión, bonos de la tesorería.
Y dice, inversión máximo permisible en millones. Míralo acá. Mira la etiqueta de la tabla. Inversión máximo. ¿Qué significa para ti máximo? Menor o igual, ¿cierto? Máximo, máximo. Claro. Tú le pides a tu papá platica alguna cosa y te dice, máximo, lo mucho que te puedo dar son 20 barritas o 20,000 pesitos. Quiere decir que o que te pueda los 20, o te pueda 19, o te pueda 18, o te pueda 15, o te pueda 10, o no te pueda nada. ¿Ya? Entonces, por eso es... Ah, ya, profe, ya, sino que no me había fijado bien, pues como en la tablita, ¿verdad? Que dice millones, entonces yo miré el 5 aquí y acá aparecía 5 millones, 7, no, ya. Ya la pilló, ya la pilló. Ya. Fíjese, lo que pasa es que eso pasa por desconcentración y porque a veces no leemos, o sea, no leemos bien, no nos fijamos, no hacemos lectura crítica. Hacer lectura crítica para mí es buscar palabras clave. Cada vez que usted le den una tabla, y así le explico yo a mis estudiantes para que enfrenten las pruebas a ver, cada vez que usted le den una tabla, si le están dando la tabla es por algo, porque ahí hay información relevante para resolver el ejercicio. Entonces, algo que tienen las tablas son las etiquetas. Las etiquetas son importantes, hay que leerlas bien. Mire que aquí dice inversión máximo, ya eso se convierte en un menor igual de manera matemática, de manera algebraica, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, el alumno a veces no lee las etiquetas y ahí poncha y responde a una pregunta que no hay, por no leer una bendita etiqueta. ¿Ya? Bueno, listo. No se sientan regañados, sino que a veces cuando estoy dando así estas clases, como que me emociona un poquito. No se sientan regañados. Bueno, entonces, No, todo bien, todo bien. ok, bueno. Las demás, todo ok. Ahora, una vez que tenemos las restricciones, eso lo vamos a convertir, lo vamos a llevar a una matriz bien elegante en Excel, para después que tengamos esa matriz, sí aplicar Solver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a organizar una matriz bien bonita que nos diga, donde contemplemos las variables, ¿cierto? Una columna que nos diga fórmula y una que nos diga límite. Y aquí podríamos llamar una columna relación, pero no lo consideré pertinente, y la dejé así sin etiqueta. Estos valores finales que están aquí, vamos a limpiarlos. Esto es lo que yo espero. En estas celdas que está aquí, es donde yo aspiro a obtener mi resultado, es decir, saber cuánto tengo que invertir en bonos de tesorería, cuánto en acciones, cuánto en mercado de dinero, qué cantidad de platica tengo que colocar ahí en cada una de esas de mis variables. Y aquí coloco los réditos, en este caso, hablan de réditos, mire acá, puede ser tasa de rentabilidad o rédito, en este caso utilizando la palabra rédito. El 8%, aquí está. El 6% que corresponde a acciones, aquí está. El 12% que corresponde a mercado de dinero, aquí está. Y el 9% a bonos municipales. Listo, lo coloco aquí. Perfecto. Ahora entonces tengo 7 restricciones, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 restricciones. Bueno, vamos a colocar la primera restricción. La primera restricción, en este caso, sería esta. Profe, yo quiero que la primera restricción sea la primera que usted tiene. Ya, eso es problema suyo. El orden no importa, ¿ya? Bueno, entonces tenemos X1 más X2 más X3 igual a 10 millones. Profe, ¿dónde dice eso? Mire, aquí dice, se deben colocar completamente los 10 millones de euros disponibles. Quiere decir que la sumatoria debe ser igual a 10 millones. Si no le dicen nada, usted coloca un menor igual, porque está contemplando la posibilidad de que sea igual o sea menor. Bueno, como en el ejercicio anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? De estas inecuaciones, vamos a sacar los coeficientes de las respectivas variables. ¿Cuál es el coeficiente? El joven que me hizo la pregunta de los 5 millones, le pregunto, ¿cuál es el coeficiente de la variable X3 en esta ecuación que tengo aquí, que estoy mostrando, que estoy señalando? La que está sombreada en amarillo. ¿Cuál es el coeficiente de la variable X3?
Recuerden que el coeficiente es la constante que se antepone antes de la variable. ¿Cuál es el número que acompaña a la variable x3? La constante que Uno, acompaña. uno, uno. 1. ¿Y cuál es el que Uno. ¿Y cuál es el que acompaña x4? Uno también. Y x2 y Uno. x1. Bueno, Igual. entonces, todos esos coeficientes los colocamos aquí, miren. De la restricción 1, entonces el 1, el 1, el 1 y el 1. ¿Cómo está relacionada? Con un signo igual. ¿Y cuánto es el límite? 10 millones. Aquí está. Esta restricción que tengo acá la estoy trasladando aquí a mi matriz. ¿De qué manera? Los coeficientes de las variables los coloco acá debajo de cada variable y el límite es lo que está del lado derecho de la igualdad o de la desigualdad, ¿verdad? Ok, seguimos entonces con la restricción 2, que sería x1 menor o igual que 5000. Como en esta inecuación solamente participa x1 y las demás variables no participan, las variables que no participan, entonces su coeficiente será 0. Entonces, por eso aquí he colocado un 1 debajo bonos de tesorería, el signo menor o igual y 5 millones. En la segunda solamente participan las acciones. Por eso solamente he colocado el 1 debajo de acciones y su respectivo valor límite, que son 7 millones. En la cuarta restricción aparece mercado de dinero, coeficiente 1 y el límite son 2 millones. En la quinta restricción aparece bonos municipales y su restricción, su límite son 4 millones. En estas otras dos restricciones, aquí aparece x1, x2, por lo tanto x1, x2 tendrá un coeficiente de 1 y 1 y su límite que son 3 millones porque es el 30%, ¿verdad? De 10 millones casi siempre da 3 millones. Y en la última, que es x3, x4, entonces aparecerá solamente x3, x4 y con un límite de 4 millones. ¿Entendido hasta ahí esa parte, compañeros? ¿Entendidos? Que vamos para otra parte ahora, para las fórmulas. Bueno, ahora yo hacía una pregunta. Si yo quiero saber cuál es la utilidad que me dejó a mí esas transacciones de invertir dinero en esas diferentes opciones, yo tengo que multiplicar este 0.8 por la platica que pongan los bonos de tesorería. Entonces colocamos igual a los réditos, que es 8%, por la platica que coloque en bonos de tesorería. A eso le tengo que sumar los réditos de acciones por la platica que coloque en acciones. A eso le tengo que sumar los réditos de mercado de dinero, que es el 12%, por la platica que coloque en mercado de dinero. Y por último, sumarle este 9%, que son los réditos de bonos municipales, y multiplicarlo por la platica que coloque en bonos municipales. Y ahí yo obtengo una fórmula que me va a hacer ese cálculo. En este momento no me sale absolutamente nada porque estos valores están vacíos, que eso es lo que me va a calcular a mí el solver. ¿Por qué sale signo peso, profe? Porque yo la formateé con signo peso. Si no tuviera formato, aquí saldría 0. Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Cada una de estas filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tengo que hacer lo mismo. Tengo que multiplicarla por la fila de valor final. Es decir, la fila 27 tengo que multiplicarla por la 25, la 28 por la 25, la 29 por la 25, la 30 por la 25, la 31 por la 25, la 32 por la 25 y la 33 por la 25. Entonces, para no tener que estar copiando la fórmula en cada una de estas celdas, porque es muy tedioso, ya se lo expliqué, entonces podemos hacer lo siguiente. Entramos aquí a esta fórmula y vamos a trabajar con la posición absoluta de la celda que yo quiero multiplicar por todas, que es la celda 25.
en la fila 25. Vamos a fijar de manera absoluta, vamos a trabajar con posición absoluta las celdas que están en la fila 25, las que están involucradas en este momento, en este ejercicio. Profe, ¿cómo se hace eso? De la siguiente manera. Nos ubicamos en la fórmula y en todas las celdas 25 me voy a parar haciendo clic con el mouse. Me paro delante de la celda y presiono la tecla F4. Listo, le salieron esos signos pesos. Me voy acá a la C25, F4. Me voy a la D25, F4. Y me voy a la E25, F4. Y doy un Enter. Ahora sí, como ya tengo, voy a trabajar con la posición absoluta de esa celda, ahora sí la arrastro. Y ya, ahora sí copié bien la celda, porque es que si no la fijo, y empezaría a trabajar con la posición relativa, y al copiarla, se me iría desplazando. Es decir, que la 27 no la multiplicaría por la 25, sino por la 26. La 28 multiplicaría por la 27, la 29 por la 28, la 30 por la 29 y así sucesivamente. Y eso no me sirve, porque eso no es lo que yo quiero, ¿ya? Yo quiero es que todas se multipliquen por la 25 y de esa manera lo podemos lograr. Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, nuestra matriz ya bien elaborada, pero fíjense que para poder elaborar la matriz yo tuve que haber entendido el problema, interpretar las variables de decisión, definir las variables de decisión, definir mis restricciones que se tienen que abstraer del discurso del problema y para luego sí crear esta matriz. Si usted no sabe hacer lo contrario, que es lo que nos toca a nosotros los ingenieros, debemos hacer, entonces no podemos plasmar esto en el Excel. Ahora, ya que tenemos esto todo listo, ahora sí, pinchamos en datos y llamamos a nuestro amigo Solver. Aquí está. Vamos a borrar todo esto. El profe trajo un ejercicio ahí copiado, que él no sabe eso, que no sé qué. Entonces vamos a eliminar todo esto, ¿cierto? Voy a eliminar todas estas cosas que están aquí. Eliminemos todo esto de acá. Eso que le estoy mostrando es porque es una muestra de que esto se ha preparado, ¿no? ¿Ya? No es que no, que el profe se lo copiaron, se lo prestaron y ahora acá, no. Un momentito. Bueno, entonces vamos a revisar. Establecer objetivo. Hombre, nos vamos para aquí, para la fórmula esta. Mire, la primerita fórmula que usted creó, ahí donde nos va a devolver, es el cálculo. Esa va a ser la rentabilidad, ¿cierto? La ganancia que vamos a obtener. Listo, la señalamos, la traemos acá. Dice, combinando las celdas de variables. ¿Cuáles son los valores finales? Mire, aquí están. Entonces usted coge con el mouse sostenido, las copia, esas son mis celdas. Ahora, ¿qué vamos a colocar acá? Las restricciones. Y le decimos, pinchamos en agregar. Vamos a mover esto aquí. Agregar. Y vamos a ir agregando restricción por restricción. Entonces, la primera restricción está en la celda 27. ¿Y qué nos dice? Al pinchar la celda 27, ya estamos capturando la fórmula. Y debe ser igual ¿a quién? A este valor que está acá. Y le decimos agregar. Nos vamos por ahora para la 28. Ese sí es menor o igual. Y nos vamos por acá. Le decimos agregar. Ahora nos vamos para la 29. Pinchamos aquí y pinchamos acá donde está el límite. Y le decimos agregar. Ahora nos vamos para la 30. Aquí, menor o igual que este señor, 30. Aquí, listo. Le decimos agregar. Ahora nos vamos para la 31. Aquí está. Y menor o igual sería este de acá. Le decimos agregar. Ahora nos vamos para la 32. Aquí, menor o igual, y pinchamos acá. Y por último nos vamos para la 33, que sería este de aquí, y la restricción es esta de acá. Y le decimos aceptar. Listo, ya tenemos donde está la función objetivo. Le decimos que vamos a maximizar. Si el problema fuera de minimizar, entonces pinchamos este botoncito acá. Ese radio button. Pero como es... Sí, señor.
La restricción 6 es mayor o igual. Mayor o igual. Entonces la cambiamos. Muy bien. Sí, Está usted señor. observador. Lo felicito. Muy bien. Entonces mayor o igual que 3 millones. Entonces es la penúltima, ¿verdad? Sí, señor. Entonces la podemos cambiar. Señor. La cogemos aquí y le decimos cambiar. Al cambiar, entonces le cambiamos el signo. Ok, le decimos aceptar. Muy bien. Está en la jugada. Aquí está, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones, más la de la sumatoria, que da 7. Ahí tenemos, y le decimos, ahora, a ustedes por primera vez, ustedes tienen que escoger aquí el método simple. Y en opciones, repito, lo pueden dejar así, con una precisión de, mira, hay unas milésimas ahí, pues una precisión muy, o sea, son muchas unidades, o sea, hay buena precisión. Y usar una escala automática, esto lo pueden dejar así, le decimos aceptar y aquí le decimos resolver. En resolver nos va a salir una ventana donde podemos conservar, ¿cierto? Como los informes que nos va a generar. Si señalamos los tres, nos genera nos va a generar 3 hojas o 4 hojas distintas. Le decimos aceptar y él empieza a trabajar. Y miren que ya aquí, en esta parte, ya respondió que se tienen que hacer 5 millones en tema de tesorería, 1 millón, 2 y 2. Si usted suma 2 más 2, 4 más 1, 5 más 5, 10, está correcto. Y que la rentabilidad va a ser de 880,000. Si quiere buscar los informes de respuesta, entonces aquí hay un informe de respuesta. Aquí están los valores, informes de sensibilidad, aquí están, y lo que tiene que ver con informe de los límites. ¿Qué pasó? Si hay unos sobrantes o no. Bueno, entonces, de esa manera podemos resolver problemas con el método simple. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces vamos a ir retomando unas cositas por acá. Buenos días, profe. Sí, buenos días. ¿Está llegando esta hora? Sí, lo que